Empecé sobre todo como bailarina de claqué. Tuve un proyecto de cantautora que me llamó Petaluda en el Street. Después he tenido proyectos, o bueno, más bien me he animado a hacer todo lo que me habían propuesto. Entonces he estado en bandas de cumbia, alguna banda de punk, pink punk, un poco de hardcore incluso. El último proyecto así grande que tuve era un grupo de rap metal feminista, Prosodia se llamaba, y ahora pues estoy dirigiendo un par de coros y además con el tema de que la maternidad y lo rural y bueno, y todo, que no vivo en una ciudad, entonces bueno, a la hora de hacer música todo se complica, a la hora de ensayar y tal, pues con las vecinas tenemos un proyecto de rap, las vecinas de Los Montes, y luego hago música con una gente de Irún que a través de las redes y de poder grabar y enviar las pistas por email y tal, pues tenemos proyectos de aquí hasta ahí, así que todo cabe. Para mí ser músico es todo el rato una oportunidad. Es la oportunidad de poder expresarme sin filtro, sin tener que pactar, sin tener que juzgarme los pensamientos o las emociones que estoy viviendo en cada momento. Es una manera de liberar y de conocerme, ¿no? Bueno, me imagino que en todos los procesos creativos sucede esto también, ¿no? A la hora de que estás expresando también vas conociéndote por qué sientes eso, por qué te pasa eso, por qué conflictúas con esa situación, y el hecho de tener un espacio creativo para poder canalizar todo eso, creo que es, pues sí, una gran oportunidad y muy sanadora, por cierto, y muy liberadora. Noto cómo me transforma, ¿no? Y cómo también con los años me hago más consciente de cómo he ido cambiando, ¿no? Sacrificios, tiempo, ¿no? Creo que la música es tiempo dedicado, sobre todo en los proyectos que he estado sola, por ejemplo de cantautora, esos momentos han sido muy largos porque la soledad tampoco, si profundizas mucho o hay un autoconocimiento muy grande, pero en los procesos colectivos todo ese tiempo que dedicas se llena de otras cosas, ¿no? De compartir, de divertirte, de pelearte, de frustrarte también, ¿no? Pero siempre ha sido muy placentero, ¿no? El poder hacer música, conocer gente, compartir con gente. Al final creo que el sacrificio no es más que no tirar la toalla, ¿no? Yo creo que ese es creo que hay muchas veces que compaginar tu vida más, no sé, cotidiana, ¿no? con esos espacios de creación, hace que el tiempo te coma y se comprima todo mucho, ¿no? Pero con mucho gusto, que ya se dice, ¿no? Que sarna con gusto no pica, pues no pica nada. La verdad es que la maternidad y el mundo rural ha venido a la vez, entonces no sabría separar qué condiciona a qué, ¿no? Creo que la maternidad lo único que te priva, no solo en el ámbito musical, es la espontaneidad, ¿no? No es yo he seguido haciendo música, pero he tenido que programar qué días son de ensayo, no cabe la espontaneidad de decir, joder, qué bien estamos aquí, nos quedamos 5 horas más, y a lo mejor nos dan las 3 de la mañana mientras estamos acabando un tema en el ordenador, eso no cabe. Y eso creo que
los procesos creativos, en mi caso, son lentos, entonces pactar esos tiempos para ahora tengo 5 horas y esas 5 horas tiene que salir algo es mucha presión, ¿no? Entonces saber adaptar esos momentos creo que ha sido un poco difícil, ¿no? Elijo mis retiros de fin de semana con las vecinas para poder hacer todas esas cosas creativas. Como beneficio, la música para mí tiene todos los beneficios mentales, de salud mental me refiero, ¿no? A nivel de liberar y... Bueno, a mí me sube mucho la autoestima cada vez que puedo escuchar un tema que he hecho o que hemos hecho entre gente. Y ver cómo avanzas, ¿no? Y probar cosas nuevas y al final ese lugar de autoexploración siempre es un beneficio para mí. También el ego tiene su parte de beneficio, ¿no? Cuando eres capaz de pasar todas las barreras de la vergüenza, ¿no? Que en un momento dado el exponerte en un lugar y decir lo que piensas, lo que sientes y mostrar tu creación y ver la reacción, ¿no? De la gente, eso es un beneficio también. No sé si podría no mostrarlo, ¿no? Me gusta esa parte también. Soy más mayor, me voy a remontar 20 años atrás, ¿vale? Y 10 años no es nada. 20 años atrás me diría gracias por atreverte todo el rato a probar, gracias por escuchar tanto y mirar tanto y estar atenta a todas esas personas que antes de ti se estaban animando ya, ¿no? Ahora estoy pensando, ¿no? En Sucio Pinchadiscos y Brujo, gente de Irún, ¿no? Que eran chavales como yo y les veía ahí todos los sábados en un escenario pensando, joder, pues si ellos pueden, pues a lo mejor yo también, ¿no? Y no perderme ni un, ¿no? O sea, cada vez que tenía oportunidad de ir a verles, ver sus momentos de sala de ensayo, animarte a dar unas palmas en un momento de flamenco, poder estar con Cristina Méndez bailando claqué y cantando las coreografías, ¿no? Es que eso no me podría dar las gracias. De estar motivada y el atreverse, ¿no? El atreverse a meterse en cualquier lado, aunque fuera raro o diera mucha vergüenza, ¿no? Y también me agradecería, ¿no? a ese yo la constancia y esa tozudería, ¿no? de acabar las cosas, ¿no? Si tuviera que reprocharme algo, no tendría que haber dejado de estudiar piano, tenía que haber continuado. Eso me puedo decir. Continuar estudiando piano, continuar con la música siempre facilita. Y ya está. Ahora a los 42 estoy en la escuela municipal de mi pueblo tocando el piano. Así que... ¿Y vas a dar un concierto? Y voy a dar un concierto. Bueno, tengo una muestra. Me toca mostrar la pieza ahora. Así. Guai, doncs ara sí que sento aquí càmera. Moltes gràcies, Irene. Gràcies a ti, Ana. Per haver accedit a fer l'entrevista, haver-te deixat enredar. Me encanta, siempre bici. I res, i espero que vagi tot superbé, que segueixis amb tots els projectes musicals a tope. Sí, igualment. I això, ens veiem per aquí per allà. Merci.